Usted como buen estudioso, como buen preparador de clase, preparó una clase en la que viene y nos desinfla el globo. ¿Cómo es la historia? ¿La plata no aparece? Bueno, José Iván, sí. La historia es que no es claro de dónde va a salir la plata. ¿Sí? No se evidencian en los presupuestos de liquidación presentados por el gobierno nacional exactamente un programa y un rubro que hable del mantenimiento, la reparación, la continuidad, bueno, de la vía al llano, y que a renglón seguido asigne como mínimo los 383 mil millones de pesos. No lo hay hoy en ninguno de los dos decretos de liquidación de presupuesto. Pero además es importante esto, y es importante que la gente tenga clara cómo es la historia. Yo creo que José Iván le alcanzaba a abordar unos elementos de la historia. Para todos los que nos están oyendo, hay un contrato de concesión de más de 5 billones de pesos, el contrato con Coviandina, el 005 del 2015, y dentro de este contrato de concesión no se incluyeron la atención, el mantenimiento y la estabilización de los puntos críticos de la vía al llano. Eso en el 2019 tuvo unos hallazgos de la Contraloría, donde la Contraloría básicamente no se explicaba cómo era posible que hubiera ganado la iniciativa de alianza público-privada y no la iniciativa de alianza pública que ya se había estructurado con la ANI y con el FONADE en la época. Y por alguna razón, la investigación, bueno, no se sabe sobre esto, pero por alguna razón no se le adjudicó ese contrato al público, sino se le adjudicó el contrato de iniciativa privada a Coviandina, que no responde por los puntos críticos. ¿Cuántos puntos críticos hay? Hay más de 170 puntos críticos. Esos puntos críticos se los compartió Coviandina a la ANI en el 2023. De esos puntos críticos validados por la ANI, hay 55 puntos críticos validados que el ministro de Transporte considera que costarían alrededor su estabilización, su intervención, 1.2 billones de pesos. Esos son los mínimos para que la vía medianamente transite con normalidad y algo de seguridad. De esos 55, hay entre 19 y 21 puntos muy críticos, con los cuales ni siquiera se podría hablar de estabilidad si no se incluyen. Y de esos 21, tan solo se piensan atender 16, con un agravante. No se incluye una parte importante del túnel 13, que es, digamos, el túnel pues clave para poder tener el tránsito. ¿Y por qué este túnel? Porque este túnel está en el kilómetro 58 y su arreglo del kilómetro 58, los puntos críticos del kilómetro 58 son 300 mil millones de pesos. El costo de atender los puntos del 19 al 21 son más de 770 mil. Y los 16 que priorizó el gobierno cuestan 383 mil sin incluir el túnel 13. Teniendo claro que es, digamos, un avance, es como un granito de arena, no se va a tener o no se contempla en el 2024 que haya estabilidad o se esté buscando reparar la estabilidad de la vía, porque no contempla puntos que son supremamente críticos y que no dan espera. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho la veeduría, lo ha dicho Coviandina, lo sabe la ANI, lo reconoce el ministro de Transporte. Ahora, miremos los 383 mil millones de pesos, ¿dónde están? Entonces me puse a la tarea de mirar, para quien quiera estudiarlo, los dos decretos de liquidación del presupuesto del 2024, es decir, dónde va a estar la plata, de dónde se va a sacar la plata. Y son el decreto, el 2595 del 2023 y el 0163 del 2024, para quien lo quiera ver. ¿Qué dijo el gobierno, José Iván y Omar? El gobierno dijo específicamente, vamos a destinar esos recursos a algo que se llama el Fondo de Fuentes Alternativas de Infraestructura, el FIP. Pues el FIP no aparece en ninguno de estos dos decretos de presupuestos de liquidación. No aparece, es decir, al FIP en este momento no se le ha asignado vía presupuesto de liquidación ningún peso. Entonces entremos a mirar otra fuente. Entonces yo dije, bueno, listo, de pronto, claro, entonces por la desagregación de programas, en el nuevo decreto de liquidación, que fue la modificación, el 0163 del 2024, entonces dije, vamos a buscar si ahí está. Hombre, y me encuentro lo siguiente, Omar y José Iván, sobre el mejoramiento, mantenimiento y construcción de la vía al llano o de la vía Bogotá-Villavicencio. En ese decreto solo se menciona una vez, y se menciona con vías importantes de otros 5 departamentos. Y a pesar de que se menciona con otros 5 departamentos, los meten todos en un mismo paquete y solo les destinan 234 mil millones de pesos. Eso es el 61% del total del dinero comprometido. Espérenme. Entonces, ¿dónde hay la plata, que es 260 mil millones de pesos? ¿O cuánto? 234 mil millones. O sea, ¿usted encontró plata? ¿En dónde? Exacto, entonces está en el decreto 0163, que es el único que habla de la vía Bogotá-Villavicencio, junto con la vía de otros 5 departamentos. O sea, mete 6 departamentos ahí para mejorar la vía de 6 departamentos.
Ese es el único que habla de la vía Bogotá-Villavicencio, embutido con otras vías de otros departamentos, solo les van a destinar 234.000 millones de pesos. Eso es suponiendo que todos se lo fueran a entregar al departamento del Meta, a los Llanos Orientales, eso es solo el 61% del total de lo comprometido. Recuerden que se comprometieron con 383.000 millones, pero ahí solo hay 234.000 millones. Entonces yo dije, bueno, listo, busquemos otra posibilidad. En algún momento se había escuchado cuando salieron de la reunión del 7 de febrero, que fue hace más de un mes, en la que salieron los políticos que se reunieron con el gobierno, dijeron que otra posibilidad era que se sacara la plata del Fondo de Gestión de Riesgo y Desastres. Ok. El único lugar donde está asignado recursos para ese fondo es en el decreto 2295 del 2023. Y a ese fondo le asignaron 650.000 millones de pesos para todo el país. Para todo el país. ¿Qué quiere decir? Que si de ahí fueran a sacar la plata para la vía del llano, tendrían que entregarle a los Llanos Orientales 59.000 millones, el 59%, tendrían que entregarle a los Llanos el 59% del total de ese recurso. ¿Sí? Y dejar al resto de Colombia sin recursos para la atención de desastres. ¿Qué quiere decir? Que de ahí no van a sacar toda la plata, o si no les salta medio país. No es claro de dónde va a salir la plata, y ahí ahora sí entiendo por qué un mes después de este compromiso, el gobierno nacional no ha firmado el decreto de incorporación de los recursos a una de las fuentes, sea al fondo de fuentes alternativas de infraestructura, sea por donde sea, pero hoy no hay un decreto de incorporación de esos recursos. ¿Qué quiere decir? Que hoy no es claro de dónde saldrá la plata. Y yo sí creo que en esto, pues con algo de juicio, algo de rigor, todos los que comité de aplausos con el gobierno nacional deberían estar también solicitándole al gobierno que especifique de dónde van a salir las fuentes y de dónde van a salir esos recursos. Yo este llamado de atención lo hago es porque hoy en la práctica, en los decretos de presupuesto de la liquidación, no está la plata específicamente y clara para los Llanos Orientales. Yo aspiro a que el gobierno nacional llegue y por lo menos destine esos 383.000 millones de pesos para los 16 puntos críticos, que no resuelven el problema, que es bastante pequeño, o sea, no va a resolver el problema, no va a garantizar la normalización de la vía, porque se requieren es atender los 55 y hay entre 19 y 21 muy críticos que no están incluyendo al menos 2 a 3 puntos ahí, y pues uno sí espera que el gobierno nacional se pronuncie y que resuelva este problema, porque es lo mínimo de los compromisos con los llaneros. Y acá hay una cosa importante, y es que no vaya y sea que el gobierno se comprometió para arrancar los 16 puntos críticos en 2024 y dejar asignado la totalidad de los recursos para resolver ese problema en 2024. Que no nos vayan a salir que es que los 383.000 millones ahora no son para 2024, sino también para 2025, sino también para 2026. Porque el compromiso fue otro y porque ya hemos dicho que son 170 puntos críticos, 55 validados por el gobierno nacional y reconocidos como puntos necesarios para poder garantizar la estabilidad de la vía, y tan solo se van a atender 16 de estos puntos críticos. Entonces el llamado hoy, José y Omar, es al gobierno nacional y a todos aquellos que estuvieron en esa reunión, hombre, que le hablen con seriedad y que vayan garantizando de dónde van a sacar la plata de la vía llano, porque no se ve, porque la platica en este momento uno lo que ve es que está bien refundidita. En esa escarbada, David Mora buscó, arañó aquí y allá, y la única parte donde encontró plática es en un decreto, pero para compartir con, mejor dicho, para 6 departamentos. ¿Y hay 200 qué? 234.000 millones para esos 6 departamentos. Para 6 departamentos. Es que no, digamos que no es una cosa menor, porque apenas es el 61%, o sea, están tan solo el 61% del total de los recursos comprometidos. 234 me dijo. 234.000 millones en el decreto 0163 del 2024. Es que miren esto, miren, se los leo textual. El programa, ¿cómo se llama? El programa textual, en el único en el que habla sobre el asunto de la vía al llano, dice textualmente: construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera. Y miren con los monstruos que estamos compitiendo: Buenaventura, Bogotá, Bogotá, Villavicencio, Villavicencio, Puerto Gaitán, El Porvenir, Puerto Carreño, transversal Buenaventura, Villavicencio, Puerto Carreño. Incluyen los departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Tolima, Cundinamarca, Meta y Bichada. Imagínense todo eso. A eso le asignaron 234.000, y tras de que es insuficiente de los 383.000 comprometidos, aun cuando es insuficiente, no está ni siquiera completa la plata. Entonces les va a tocar sacar del Fondo de Gestión de Riesgo y Desastres. ¿Cuánto van a sacar de ahí si tan solo le destinaron 650.000 millones de pesos al Fondo de Atención del Riesgo y Desastres? Es decir, casi que si usted coge los 650.000 más los 234.000, eso le da a usted alrededor de 900.000 millones de pesos. Si usted le va a destinar, si usted va a cumplir de los 900.000 millones de pesos, son 383.000 para el Meta. Por lo menos le estará destinando al Meta alrededor y más del 40-45% del total de los recursos. ¿Se los va a destinar? Amanecerá y veremos. Yo espero que sí. Ahora,
Ahora, en la cifra de los 234.000 millones dividido entre 6, si fuera por partes iguales, pero estamos compitiendo con Bogotá, por ejemplo, entre otros, nos toca de 39.000 millones. ¿Con eso qué arreglamos? Sí, si quiere vemos al presidente de la Asamblea, Osvaldo Avellaneda, anunciando, ayer lo hizo, que hay buenas noticias sobre ese tema. No dio detalles porque dijo que no quería chiviar al presidente, pero veamos lo que dijo Osvaldo Avellaneda, el presidente de la Asamblea, que ha estado por ahí como mirando, como liderando, quiero decir, como liderando el tema este del bloque regional, que recordemos que se creó para exigirle precisamente al gobierno que ponga la plática. Con presencia de la gobernadora del departamento del Meta, y que lógicamente vamos a tratar de seguir en esa línea de hacerle seguimiento y que sea premisa, pero no puedo chiviar todavía el tema. Hay buenas noticias en torno a los recursos de la vía Villavicencio-Bogotá, así que esperemos que muy pronto lo podamos hacer de manera oficial. Muchísimas gracias, compañeros. Usted, presidente, profesor. Bueno, bien, eso es lo que dijo ayer Osvaldo. No, y eso es clave, y es lo que uno esperaría que fuera Omar. Hoy no es claro de dónde va a salir la plata. Yo de verdad aspiro a que de aquí a que venga el gobierno logren determinar de dónde va a salir la plata. Y lo que les estoy diciendo es que solo tendrían esas dos fuentes. Y de esas dos fuentes deberían acumular 383.000 millones de pesos. Y yo les reitero, que no nos vayan a salir con que esos 16 puntos críticos, 383.000 millones de pesos, no eran para el 2024, sino eran para todo antes de finalizar el mandato, porque ese no fue el compromiso. Y además, porque ya son bien insuficientes, o sea, son insuficientes estos puntos críticos, como les he dicho, la veeduría lo ha dicho hasta la saciedad, son mínimo entre 19 y 21 puntos super mega críticos que cuestan 770.000 millones de pesos. Y el gobierno ha reconocido que son 55 puntos muy críticos validados por la ANI que cuestan 1.2 billones de pesos. ¿Por qué digo que no nos vayan a salir con eso asumiendo el manto de la duda? Pues porque ya habíamos cogido al gobierno nacional con la mentira en la mano, ¿no? Ustedes recuerdan que incluso acá también lo dijimos cuando nos dijo lo de la nacionalización y lo de la revisión del contrato. Yo mandé un derecho de petición al Ministerio de Transporte y la ANI me respondió que no había ningún borrador de nacionalización, ni tampoco había ningún proceso de revisión del contrato de concesión de Coviandina. Es decir, el gobierno, la última vez que vino acá, vino a echar cuentos y a echar carreta. Yo espero, en verdad, que logren conseguir esos 283.000 millones de pesos y que sea este espacio la forma de presión de todos los llaneros para garantizar que cuando llegue el gobierno sepa que estamos informados de que no está la plata específicamente en ninguno de los dos decretos y que necesitamos que ellos se tomen esta semanita para que resuelvan, pero que vengan acá a resolverlo. 16 puntos críticos, 383.000 millones para 2024 fue el compromiso. No se ve y vamos viendo si el gobierno de verdad va a responder por ese recurso.